Hola, soy Euge y les doy la bienvenida a mi nuevo podcast Voces Nutritivas, donde voy a estar entrevistando a distintos profesionales de la salud para hablar un poco de nutrición. En cada capítulo vamos a estar hablando de distintos temas, pero desde la perspectiva de cada una de sus especialidades. Hoy en nuestro primer capítulo nos acompaña la licenciada en nutrición María Inés Andruet, que se especializó en nutrición para pacientes con cáncer o pacientes oncológicos. Hola Euge, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, Inés, contanos, ¿por qué elegiste esta especialización? Bueno, yo hace 5 años que me dedico a la nutrición clínica y bueno, empecé a ver pacientes internados con esta patología y en la medida que me fui capacitando, haciendo cursos de nutrición clínica y de soporte nutricional, siempre había algún módulo que se dedicaba al paciente oncológico y empecé a ver la importancia que tiene la nutrición en estos pacientes. Tuve la posibilidad de estar en una clínica oncohematológica acá en Neuquén que me dio mucha motivación de seguir. También desde lo personal, me tocó ser, digamos, familiar de un paciente oncológico y también entendí ese lado, ¿no? de tanto el paciente como quien acompaña, y la verdad que eso me inspiró a seguir y actualmente me dedico a paciente oncológico. ¿Cuál es el rol de la nutricionista o de la nutrición en el tratamiento de estos pacientes? Porque por ahí la gente no se imagina que hace falta. Exacto. El estado nutricional en los pacientes oncológicos puede variar muchísimo desde el diagnóstico, ¿no? Desde todo el transcurso de su enfermedad y del tratamiento. Y es muy notorio la pérdida de peso acompañado de pérdida de masa muscular, que le llamamos sarcopenia, cómo eso impacta negativamente porque genera mucha más toxicidad al tratamiento, menos tolerancia para el paciente, ¿sí? Y eso da menor respuesta después al tratamiento oncológico en sí. ¿Qué tenemos que entender? Que la desnutrición es multifactorial. Por más que nosotros abordemos al paciente y lo acompañemos, somos parte de un gran equipo de salud, y entender que la desnutrición va más allá de la alimentación, ¿no? Que si bien es fundamental, la desnutrición depende mucho de los antecedentes del paciente, ¿sí? De la edad, de sus comorbilidades, si ha tenido cirugías previas, qué otras enfermedades ha pasado anteriormente. Depende mucho el tipo de cáncer, ¿no? No es lo mismo un tumor sólido ubicado en el sistema digestivo que un tumor de mama o una leucemia. También va a depender del tratamiento. No es lo mismo un paciente que va a recibir un tratamiento de quimioterapia simple que un paciente que va a recibir quimioterapia y radioterapia a la par. La propia enfermedad también genera un gasto extra, ¿sí? Sobre todo de proteínas, genera una inflamación general en el organismo y eso promueve a que haya alteraciones en el metabolismo. ¿Qué quiere decir? Que la digestión esté alterada, la absorción de nutrientes puede estar alterada. Claro, esto del desgaste proteico al final se traduce en el músculo. Exacto. Y otro punto importante es cuando nos referimos a esta derivación oportuna. ¿Qué quiere decir? Que el oncólogo apenas recibe el paciente, nosotros le podamos dar herramientas o decirle, mira, haz estas 3-4 preguntitas que te van a dar pie a ver si realmente necesita una derivación urgente a nutrición o no, pero también aconsejarle de que haga una evaluación nutricional desde el inicio, porque sabemos que los tratamientos pueden generar luego síntomas que impactan en la alimentación y en la ingesta oral diaria. Por otro lado, también está bueno que sepan que la desnutrición muchas veces no la podemos prevenir, pero sí la podemos enlentecer o que los efectos secundarios sean menores. ¿Hay algún alimento que sea importante o algún alimento que vos recomiendes consumir para prevenir el desarrollo de cáncer? Bien, yo considero que no hay un alimento anticáncer, ¿no? Es lo que le recomendamos a la población en general, ¿no? Una dieta saludable, que quiere decir que sea balanceada, equilibrada, que intentemos aportar de todos los grupos de alimentos, seleccionar diferentes alimentos de cada grupo, respetar si culturalmente o ideológicamente hay alimentos que no consumen y reemplazarlos por otros para no generar déficit nutricional. Pero también es importante, más allá de la alimentación, la actividad física regular, el descanso nocturno, tener momentos de recreación, momentos de ocio, ocuparse de la parte emocional con la terapia que consideren. No creo que haya o que solo la alimentación sea lo que pueda prevenir una enfermedad, y
Puede ser el cáncer o cualquier otra enfermedad que podamos ¿Qué le prevenir. dirías a alguien que cree que tiene un alimento estrella, un alimento mágico y está consumiendo, por ejemplo, cúrcuma? Claro, yo lo que considero es que, a ver, lo puede consumir siempre y cuando todo lo que vaya agregando de suplementación lo vaya charlando con un profesional, eso está bueno para que sea algo mediado, y desmitificarlo un poco, decirle, bueno, a ver, te va a ayudar, pero eso no, un alimento solo no va a prevenir una enfermedad, pero sí va a aportar a su salud, no hay duda de eso. Y contame, Ine, cuando te llega un paciente que recién lo diagnostican, que recién está empezando este camino, ¿qué es lo primero que le recomendás? Bien, lo primero que uno hace en la consulta es ver en qué momento está el paciente, ¿no? Mediante un interrogatorio inicial es conocerlo. Si bien yo sé qué tipo de cáncer tiene el paciente y qué tratamiento va a hacer, porque ya me lo comunicó el médico, es ver cómo me lo dice el paciente, a ver cuánto asimiló o en qué momento de su enfermedad se encuentra. ¿Sí? Y si está solo o está acompañado también es importante saberlo y empezar a conocerlo, como sacarlo un poquito de la enfermedad y decir, bueno, conocer cómo es tu hábito alimentario, tu hábito de ejercicio, si tenés hábitos tóxicos, conocer su ocupación, con quién vive, indagar un poco de su vida y de a poquito ir viendo cuáles son esos síntomas que quizás aparecieron. Depende mucho de esto que vos decías, de en qué momento del diagnóstico yo me lo encuentro, digamos, si ya está con síntomas, ya viene con pérdida de peso, indagar un poco ahí y no adelantarme con recomendaciones nutricionales puramente, sino ver qué es lo que necesita, porque muchas veces anímicamente no se encuentran bien. ¿Sí? Entonces yo también estar atento si tengo que derivarlo a un psico-oncólogo que lo pueda ayudar o sugerirlo en alguna terapia. Un psico-oncólogo. Claro, un psicólogo especialista en oncología hay, es muy importante también su especialidad. Y en base a lo que el paciente me dice, ahí yo empiezo a ver qué le voy a recomendar. ¿Sí? Claro. Sí, cosas puntuales de su alimentación para paliar algún síntoma que está teniendo ahora. No adelantarme a qué síntomas puede llegar a tener, porque si bien uno sabe que con determinados tratamientos hay síntomas que probablemente los va a tener, pero no me puedo adelantar porque cada persona es única. Claro, entonces, al final es re personalizado el tratamiento, porque no es que él va a llegar y vos le vas a dar ahí una dieta impresa y que Exacto. La dieta de la enfermedad. Exacto. Es una enfermedad multicausal, compleja. No puedo yo darle algo general como le daría a cualquier paciente. Tengo que ser bien específica e ir acompañándolo, porque es un proceso. ¿Sí? Es como te digo, si no tiene ningún síntoma ahora, yo no le voy a anticipar. Si tenés diarrea, empecemos con esta alimentación. Tenemos que ser muy precavidos con la información que les vamos a dar, porque a veces los llenamos de información, se van con la cabeza llena de cosas, de dudas, y escuchar la demanda, a ver qué es lo que necesita el paciente en el momento. Y ahí cuando hablaste de inflamación, ¿es una hinchazón o qué es la inflamación? En realidad es una inflamación a nivel sistémico de todo el organismo, y eso genera que hayan alteraciones en el funcionamiento, ¿sí? de lo que llamamos metabolismo, que en este caso tendría que ver con la digestión, con la absorción de nutrientes a nivel intestinal, y esto que decíamos de catabolismo proteico, quiere decir esta pérdida de masa muscular. Y de tus pacientes, ¿cuáles son los síntomas más comunes que tienen, que se relacionan con la alimentación y qué se puede hacer con eso? Bien, depende también mucho del tratamiento, más allá de la localización del tumor. Pero bueno, lo más común, por ejemplo, en una quimioterapia son las reacciones como diarreas, ¿no? También se constipan, ¿sí? Por las medicaciones que se utilizan a la par de la quimioterapia. Tenemos náuseas, vómitos, donde ahí, bueno, adaptamos la dieta y hablamos mucho de la importancia de la hidratación en esos momentos. ¿Sí? Se dan pautas de alarma siempre, ¿sí? Cuando ya no hay tolerancia oral, es importante que acudan a una guardia para evitar la deshidratación. En el caso de pacientes que realizan radioterapia, ¿sí? Por ejemplo a nivel de lo que es la cabeza y el cuello, genera mucositis. Claro, y la mucositis tiene que ver por ahí con la inflamación de la que estábamos hablando antes, que es esta inflamación de la mucosa, del tracto digestivo, entonces nos va a dificultar por ahí tragar,
nos dificulta la absorción de nutrientes, ese tipo de Exacto. cuestiones. ¿Y qué hacemos ahí? Y en ese caso tenemos que adaptar la consistencia del alimento. ¿Sí? Muchas veces ese paciente va a necesitar una dieta procesada, ¿sí? Hecha puré, bien húmeda. Otro síntoma muy común es la pérdida de apetito, ¿sí? Que se da propio del tratamiento y muchas veces de la enfermedad, más allá de la voluntad del paciente. Que eso es un punto que también hablamos mucho con los familiares, con quien acompaña, ¿no? Porque esto de que el paciente, con el afán de que coma para que no pierda peso, genera como esta presión e insistencia y al paciente lo frustra muchísimo. Entonces también acompañar un poco a ese familiar que está intentando hacer lo mejor que puede y explicarle que es normal que pase la pérdida de apetito, pero no tenemos que descuidar ese punto. Nosotros desde el lado de la nutrición tenemos que adaptar la alimentación. Sabemos que hay alimentos que empiezan a rechazar por cambios en el gusto, por problemas para tragar, o están con una gastritis que no les permite comer un montón de alimentos. Y ayudarlos en la selección, explicarles que es importante a veces fraccionar la alimentación, es decir, hacer comidas más pequeñas y más veces en el día, no exponer a ese paciente a los olores en el momento de cocinar, ¿sí? Que haya alguien que le pueda preparar las comidas. Y muchas veces necesitamos, a medida que vamos evaluando al paciente, haciendo sus controles, necesitamos de algún suplemento nutricional oral. Claro, porque entre el catabolismo que contabas antes, de que van perdiendo músculo por la enfermedad, más la pérdida de apetito, que es efecto secundario, se van sumando y hay mucha pérdida de peso. Exacto, hay pérdida de peso acompañada de esta inapetencia. Cuando empezamos a ver que ya le cuesta cubrir el 75% más o menos de la alimentación, de sus requerimientos, le planteamos esto del suplemento nutricional oral. Estos suplementos son nutricionalmente completos, ¿sí? Tienen hidratos, proteínas, grasas, vitaminas, minerales. También vienen suplementos que son módulos, se les llama, porque es el nutriente específico, eso se va evaluando según el paciente y se le explica el modo de preparación y cómo lo puede consumir. Y es importante que se entienda que no reemplaza una comida. Ese suplemento tiene que complementar lo que está pudiendo comer el paciente, porque la idea es que pueda llegar a su requerimiento. ¿Y cualquier paciente puede consumirlo o vos le recomendás a ciertos pacientes? Cualquier paciente lo puede consumir, pero es importante que sea guiado, digamos, por un profesional de la nutrición, porque hay diversos suplementos. Hay que saber qué cantidad necesita el paciente, no es al azar. Y también es importante entender de que si el paciente está con poco apetito y yo le doy un suplemento de un mismo sabor que lo tiene que tomar todos los días, 2 o 3 veces al día, tiene que tener herramientas para poder variarlo, entender que cuando lo consuma se va a llenar, se va a sentir saciado, entonces no tomarlo junto a las comidas o cercano al horario de las comidas principales. Tiene toda una estrategia para el consumo, para no interferir con su alimentación, la que está pudiendo realizar en el día a día. Cuando vemos que el paciente está con su vía oral insuficiente y está intentando incorporar suplementos nutricionales y le está costando porque no tiene apetito, porque se siente muy lleno, también les damos esta tranquilidad de que tenemos otras vías de alimentación alternativas que no van a depender de la voluntad de ellos ni del apetito, que es la nutrición enteral. Claro, esta nutrición enteral es a través de otras vías distintas, como son las sondas, que son estas mangueritas. Y por estas mangueritas no es que vamos a pasar comida licuada, vamos a pasar también suplementos especiales. Todo esto se utiliza de manera transitoria en este momento en el que el paciente no está pudiendo con sus requerimientos por vía oral, que es por la boca. Y esta alimentación enteral en realidad puede ser total o exclusiva, como sería, o complementaria con la vía oral. ¿Sí? En ese caso retiraríamos el suplemento y combinamos vía oral en caso de que pueda con la nutrición enteral. Pero son todas vías alternativas que las vamos evaluando sobre la marcha, ¿sí? Pero el mensaje que queremos dejar con Euge es que es algo transitorio y que le dé tranquilidad al paciente que de algún modo se va a poder nutrir, independientemente de su deseo de comer o no. Y por ahí la gente habla, o en internet se ve mucho esto de la dieta alcalina o la dieta vegana para ayudar en los pacientes con esta enfermedad. ¿Vos qué opinás de eso? Bien, no hay evidencia suficiente para recomendar algún tipo de dieta específica, ¿sí? La alcalina, si bien el aporte de alimentos es muy favorable,
no se evidenció de que cambie el pH en la sangre y sí en la orina, entonces no tiene evidencia suficiente. Lo mismo pasa en el caso de las dietas veganas. Uno respeta la ideología y respeta las decisiones, elecciones de las personas, pero la dieta vegana no va a cambiar, digamos, la enfermedad en sí, ¿sí? No la va a mejorar o empeorar, digamos. Sí tenemos que ahí, en ese caso, adaptar a ese paciente una alimentación para que pueda cubrir todos los requerimientos. Pero es cierto que se habla de que el azúcar alimenta el tumor, de que la carne roja es cancerígena, de que los lácteos son inflamatorios, pero la verdad que no hay evidencia suficiente. Yo lo que veo en el consultorio es que viene gente, pacientes que ya llegan débiles, que llegan con algún grado de desnutrición por estas restricciones alimentarias que hacen por recomendaciones no profesionales, y no por elección propia de que ellos se sienten mejor por dejar esos alimentos. Los dejan por miedo y muchas veces llegan desnutridos, con algún grado de anemia, con mucha debilidad muscular, porque han perdido muchísimos kilos en poco tiempo. Y la verdad que no son restricciones que yo sugiero en esos momentos. Lo mismo que no sugiero una pérdida de peso durante un tratamiento oncológico. Algo que sí sugerimos durante el tratamiento es la dieta que le llamamos paraneutropenia o de baja carga bacteriana. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno realiza un tratamiento de quimioterapia, es conocido esto de que nos bajan los glóbulos blancos, ¿no? Nos bajan mucho las defensas. Entonces ahí tenemos que ser cautelosos con qué alimentos seleccionamos y cómo preparamos los alimentos. Hay puntualmente algunas cosas que sí decimos que eviten en este momento de glóbulos blancos muy bajitos, que es el consumo de mate cebado, ¿sí? Por la presencia de un hongo en el polvillo de la yerba. Lo mismo el consumo de miel, ¿sí? Por el riesgo de botulismo. El yogur, que tiene probióticos, ¿no? Microorganismos vivos, que si bien son benéficos para nosotros cuando estamos con nuestras defensas bien, en esos casos de vulnerabilidad es mejor evitarlo. Los modos de cocción son muy importantes. Las carnes tienen que estar bien cocidas, ¿sí? Que no se vea ni rosado, ni que desprendan jugos rosados. El huevo cocido en su totalidad, consumo de lácteos que sean pasteurizados. Lo que es la fruta y verdura, hay algo que siempre se tiende a decir, es que tienen que comer todo cocido. En realidad, cuando uno está en casa y tiene la posibilidad de desinfectar la fruta y verdura con lavandina, es totalmente seguro, ¿sí? Sí. Esto de la sanitización de la fruta y verduras con agua y lavandina, ¿no? Exacto, siempre uno tiene que ver en la etiqueta de la lavandina cuántas gotas por litro hay que colocar. En general, en promedio son 4 gotas por litro, una lavandina que se adapta para alimentos. Y con un remojo de 10 minutos y luego un lavado con agua potable abundante, ya estaría apto para el consumo, ¿sí? Obviamente es una recomendación que nosotros le hacemos cuando sabemos que el paciente va a poder hacer esa desinfección en su casa. Si no, siempre vamos a lo seguro, que es lo cocido, ¿cierto? Porque la cocción mata cualquier bichito que esté en la superficie del alimento. Pero a veces se quedan con el concepto del todo cocido, ¿sí? Y pasa el tiempo y por miedo seguimos al todo cocido y empezamos a ver déficit nutricional, ¿no? Sabemos que por calor se pierden nutrientes, por cocción, por agua se pierden, entonces tiene un límite esa dieta, esas precauciones que hay que tener durante este periodo de vulnerabilidad inmunológica. Esto de la sanitización también es para toda la población en general. Es una buena práctica para la higiene de los alimentos y para evitar también nosotros contagiarnos de cualquier bichito que esté en la tierra, que esté en la superficie de los alimentos, que suele pasar aunque estemos sanos. Bueno, y hoy que estábamos hablando de los suplementos que había para cubrir los requerimientos de las calorías, ¿no? Del paciente. Los suplementos que son meramente vitamínicos, que vienen los multivitamínicos, que por ahí la gente está muy acostumbrada a tomarlos libremente o sin consultar. En este caso del tratamiento oncológico, ¿afecta, es peligroso tomarlo sin consultar a un especialista? Sí, está desaconsejado el consumo sin una supervisión, un control de un profesional, porque el profesional lo que hace es ir viendo, hacerte un seguimiento de laboratorio y ver si tenés deficiencia y necesitas cubrir, ¿sí? El exceso está desaconsejado porque
es fácil cubrir el requerimiento de vitaminas y minerales en general, ¿sí? A veces podemos reforzar porque hay alguna deficiencia, pero tiene que ser controlado, ¿sí? Después tenemos algunos suplementos como el omega 3, que es un antiinflamatorio que se recomienda mucho en estos pacientes porque, como decíamos, son pacientes que tienen una inflamación a nivel sistémico en su cuerpo, y el omega 3 es un buen recurso que se suele recomendar, sobre todo para quienes les cuesta comer más alimentos fuente de omega 3, ¿no? Como es el más conocido es el pescado. Así que, por ejemplo, ese es un buen suplemento que se suele recomendar. Y también hay otros suplementos que ayudan a mejorar la musculatura, a la síntesis, digamos, a la generación de proteínas, de fibras musculares, pero todo está bueno que sea bajo la supervisión de un profesional. Bueno, Ine, y para ir cerrando, ¿qué mensaje le darías a alguien que está con su diagnóstico reciente o no, y que piensa que es muy complicada la nutrición en este momento, que le está costando trabajo encontrarle la vuelta? Yo lo que les sugeriría es que hagan una consulta nutricional, independientemente si su médico no lo hizo, porque por un lado, si tenemos que adaptar la alimentación, ¿cómo la vamos a adaptar? Si necesita suplementación, ¿cómo lo vamos a incorporar? Y que no se queden con estos mensajes no profesionales que lo único que hacen es dar miedo, ¿no? De generar mucha restricción alimentaria. También esto de, que lo veo mucho en el consultorio, de cómo puedo ayudar al contexto de ese familiar, ¿no? ¿Qué herramientas le puedo dar para que acompañe de la mejor manera a ese paciente? Yo creo que lo ideal es que puedan hacer una consulta. No necesariamente tienen que tener síntomas para venir, ¿sí? Sino intentar evitar, ¿no? Esa pérdida de peso producto de todas las secuelas que genera el tratamiento. La idea es darle tranquilidad de que los vamos a acompañar, que es un proceso complejo, no hay duda, de que van a haber altibajos, pero desde la parte nutricional los podemos acompañar desde la dieta, ¿sí? Desde el paliar síntomas, para que ustedes se sientan tranquilos y se puedan sacar las dudas, para poder atravesar este proceso de la mejor manera, siempre acompañado con todo el equipo que los va a atender. Buenísimo, Ine, muchas gracias por venir. La verdad que me encantó que seas mi primer capítulo. Bueno, gracias por la invitación, la verdad que muy lindo poder compartir experiencias y que también la gente sepa que la nutrición oncológica es muy importante también en el proceso. Y si alguien quiere o necesita hacer una consulta con la licenciada, la puede encontrar en los consultorios Raña de la calle Alderete, a la altura 496, que es por WhatsApp, ¿no? Sí, se puede sacar turnos por WhatsApp y por la página. Buenísimo. ¿Y atendés adultos y niños o...? Por ahora solo atiendo adultos con alguna patología oncológica o que requiera de seguimiento en cuidados paliativos. Buenísimo, Ine, muchas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias a Dulce Morena, que nos prestó el lugar. La cafetería está hermosa. Y muchas gracias obviamente al productor de este podcast, que es Lautaro Vázquez.